Hola, ¿qué tal amigos de Mitos y Leyendas? Mi nombre es Melissa Martínez y es un placer para mí estar de nuevo el día de hoy con ustedes. El día de hoy les voy a hablar de un tema que yo sé que a ustedes les va a encantar porque tiene un poco de esa duda que todos hemos tenido desde niños al escuchar sobre esta tabla. Pero también tenemos el miedo a las consecuencias. Vamos a hablar sobre la ciencia espeluznante de la Ouija. Hay gente que se atreve a jugarla y otra que simple y sencillamente escucharlo les hace temblar. Esta tablita tiene alrededor de 100 años y suele ser muy parecida a una tabla de madera cubierta con las letras del alfabeto, los números del 0 al 9, un sí, un no y un adiós. Esto funciona a través de un puntero que se mueve al sostenerlo y hacer preguntas. Algunos creen que los fantasmas al otro lado son los que guían el puntero, pero algunos otros piensan que solo se trata de sugestión o juego. La ciencia sugiere que no son los espíritus precisamente los que se encargan de hacer estos movimientos. La explicación de cómo funciona no siempre es tan fácil de explicar. La figura de la Ouija es alargada, esto remontándonos a las hermanas Fox, que son las medium famosas del siglo XIX y pioneras en el espiritismo. Uno de sus métodos más populares para comunicarse con los espíritus era decir el alfabeto en voz alta y a través de un golpe fuerte podían descubrir frases, mensajes o simplemente palabras. El método gustó mucho al público y este fue evolucionando. Aparecieron tecnologías como el telégrafo, pues era un poco rudimentario, pero el tablero de la Ouija se desarrolló en 1890 y fue todo un éxito. Pero a pesar de su popularidad, la tabla cayó en desgracia en inicios del siglo XX. Sin embargo, el interés de la gente por esta tabla se revivió después de la Segunda Guerra Mundial y sigue vigente. Según la ciencia, esta tabla funciona con el efecto ideomotor. Quiere que nuestros movimientos pueden ser impulsados por nuestros pensamientos. Se trata de los movimientos que hacemos con el subconsciente. Pero expertos en actividad paranormal desaconsejan utilizar la Ouija, pues es sabido que esto es abrir una puerta a otras dimensiones. Existe un testimonio de Angela Jackson, una residente del Reino Unido, cuenta la siguiente historia. Recibí un mensaje de mi padre fallecido en una reunión espiritista. Mientras me tomaba una taza de té, me senté en la parte trasera de la sala llena de gente, cuando la psíquica empieza a cantar una canción que me hizo sentir un escalofrío en todo mi cuerpo. Era la canción favorita de mi padre Charlie, que falleció hace 20 años. Asimismo, la psíquica tenía un mensaje para mí, que decía: estás pensando en usar el tablero de la Ouija, pero no lo debes hacer. Correrás mucho peligro si lo utilizas. No lo hagas. Sin lugar a duda quedé sorprendida, pero sentía que mi gusto por lo paranormal era inmenso. Y sin pensar en la advertencia de mi padre, decidí un día jugar con mis vecinos. Nos encontrábamos en la casa iluminada únicamente con las luces de las velas. Y sentados todos entre cojines con el tablero de la Ouija, mi corazón latía de emoción porque cuando colocamos nuestros dedos índices en la parte inferior del vaso que había sobre la mesa, y de repente comenzó a moverse para todos lados. Mi vecino Robert preguntó si había algún espíritu ahí que quisiera comunicarse con nosotros. El vaso comenzó a moverse a diferentes letras hasta que comentó la palabra Ángela. Era evidente que el espíritu quería hablar conmigo, pero lo que ocurrió fue aterrador. El vaso comenzó a deletrear las letras. La puerta del salón se cerró de un golpe. Yo con mi voz quebrantada pregunto quién era y la respuesta que obtuve fue Satán. Después de deletrear estas letras, el vaso salió disparado contra la pared para romperse en 1000 pedazos. Meses después, tuve un sueño en el cual un hombre me atacaba con un martillo, dejándome paralizada en el sueño con un llanto constante. Sin pensarlo, un día la amenaza sobrenatural se hizo realidad. Iba camino a visitar a un vecino y escuché las palabras. Me quedé helada al oír esas palabras. Temblando de miedo me di la vuelta para ver a un hombre con una camiseta blanca emergiendo de las sombras con un gran martillo en sus manos.
Grité mientras me golpeaba en la cabeza con el martillo. Me golpeó de nuevo y sentí como la sangre corría por mi cara. No pude ver al atacante. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en el hospital confundida y los médicos dijeron que había sido atacada y que sufría de una fuerte fractura en el cráneo. Ustedes pueden tener su propia descripción y a lo mejor algún testimonio que nos puedan enviar para contarlo aquí con Mitos y Leyendas. Espero que les haya gustado esta información. Nos vemos.